Shalom y bienvenidos. La gente tiene la poco agradable costumbre de hablar de Dios, cuando el propio Dios nos pide que no hablemos de Él, sino que hablemos con Él. Lo que sería rezar, dirigirnos a Dios, hablar con Dios, expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, abrirnos ante Dios y compartir con Él para poder así aprender cosas, reflexionar, darnos cuenta, tener la capacidad de reconocer y por eso agradecer, darnos cuenta también cuáles son las reales necesidades propias y ajenas, pensar en cómo ayudar a otros, no solamente esperando que Dios haga milagros. Haga milagros. ¿Hablar de Dios es maravilloso? No, hablar de Dios es pésimo. Hablar con Dios es maravilloso. ¿Por qué hablar de Dios es pésimo? Porque uno empieza a decir disparates. Porque nosotros somos seres finitos y Dios es un ser, por decirle algo, que ya es un error, infinito. Dios es incomprensible, inimaginable, impensable. No tenemos ninguna fantasía que se pueda ni siquiera acercar un poquito a lo que es la realidad de Dios. Nosotros solamente podemos decir aquello que el propio Dios, a través de sus profetas, dijo de él mismo, o que los sabios, verdaderos sabios, expresaron a través de lo que ellos pudieron interpretar de las palabras de los profetas. Todo lo demás son fantasías peligrosas porque nos llevan a creencias tontas, torpes, seguramente basadas en el ego y no en la Neyamá, el espíritu. Por eso es pésimo hablar de Dios, mejor hablar con Dios. Sin embargo, a los religiosos, que recordemos religioso es lo contrario espiritual, a los religiosos les encanta hablar de Dios, pero un Dios con D minúscula, es su propio Dios, el de las religiones, o dioses, dependiendo de lo que tengan ellos. No hablan del verdadero Dios, del uno y único, pero se ponen a hablar de su Dios o dioses como si fueran el Dios, y dicen cualquier tipo de disparate y uno llega a estar tan enmarañado en esa tela de araña de fantasías y creencias que termina creyendo que están hablando del Dios y termina creyendo cualquier superstición, magia o tontería religiosa propia del ego, inconexa con la espiritualidad. Es muy triste, pero es muy real. Y entre los religiosos pasa muy abundante, como les acabo de decir. Y eso, como les dije, se basa en el ego y el ego reacciona ante el sentimiento o ante la impotencia. Sentimiento, impotencia o la impotencia. Y la impotencia, el sentimiento de impotencia, se genera con el miedo. Por tanto, los creyentes en sus dioses, los creyentes religiosos, tienen básicamente miedo, están totalmente consumidos por el sentimiento de impotencia o por la real impotencia. Y cuando uno está así y se aferra a su ego y por tanto a sus creencias, a sus religiones, a su magia, a su superstición, a todas esas cosas cabalisteras, así de ideas, termina apartándose de Dios. Nunca podemos dejar de estar conectados con Dios, porque somos parte de Dios. Pero nuestras creencias, nuestro sistema de creencias nos llevan a estar embarullados, caóticos y creemos que no estamos conectados con Él, que precisamos todo tipo de rituales extraños o manifestaciones rituales para lograr alguna cercanía. Y lo que en realidad precisamos es librarnos del ego, en la medida de lo posible. El ego en su función es necesario. De lo que precisamos es desprendernos de la religión, de todo ritual supersticioso. Y cuando nos logramos librar del miedo y por tanto aflojar el ego sobre nuestras vidas, también nos libramos de hablar de Dios. Y ya no estamos necesitados de estar predicando la palabra de Dios y buscando creyentes para nuestra fe y hablando de la fe, confundiéndola con emuná, que emuná no es fe, ni precisamos estar diciendo lemas muy simpáticos para que la gente esté metida en nuestra religión. Lo que vivimos es en paz, en tranquilidad, haciendo lo que tenemos que hacer, construyendo shalom, hablando con Dios y hablando con el prójimo, y escuchando a Dios y escuchando al prójimo, comunicándonos auténticamente, ya no con fantasías religiosas y por tanto no hablando de Dios. Pero cuanto más miedo tenemos, más nos aferramos a las fantasías del ego, para sentirnos de alguna forma poderosos y escapar al sentimiento de impotencia. Y entonces mandamos los mensajitos de Efesios, Juan y los Salmos y el Rebe y todas esas
cosas que son muy simpáticas para los creyentes de esas religiones, pero que no tienen en realidad mucho que ver con el verdadero Dios. Como dijo el gran sabio Maimónides, lo que hay que hacer, si no hay más remedio, es la teología negativa, o sea, no hablar de Dios. Todo lo posible, no hablemos de Dios, solamente hablemos de Dios, aquello que el mismo Dios dijo de él. Y eso se encuentra en el libro de rezos judíos, por ejemplo, también en el libro de Noágidas que editamos hace unos años y tenemos a la venta para quien quiera. Está la edición en español y está la edición en portugués, que ahí se usa solamente las palabras que el propio Dios dijo acerca de sí. Y vuelvo a decirte, como Él es absolutamente inimaginable, incomprensible, inabarcable, cualquier palabra que digamos ya nos lleva a error. Entonces, si en la propia tefilá, el rezo, basándose en los profetas y en las palabras de los sabios, dice a él, Agadol, Agibor, Anorá, el Dios terrible, el Dios poderoso, el Dios heroico, el Dios fuerte, todas esas palabras, por más que las dijo Dios a través de los profetas acerca de sí mismo, termina llevándonos confusión, porque pensamos, Dios es poderoso, ¿qué quiere decir poderoso? Y lo imaginamos como algo humanizado. Y cuando decimos grande, pensamos grande, pero no nos damos cuenta que todo lo grande que pensemos sigue siendo sin ser infinito, porque el infinito es más grande que cualquier cosa grande. Es inabarcable para nuestro pensamiento, como les dije. Entonces, lo mejor que podemos hacer es la idea cabalística de hablar de Dios como el Ein o Ein Sof. El Ein Sof es el infinito, el Ein es el nada. Pensar en Dios como nada suena como muy ateo, pero quizás es la mejor manera de referenciarnos a Dios, como hizo Maimónides también. Dejemos de hablar de Dios, dejemos de pensar de Dios, hablemos con Dios, hablemos las palabras que Dios realmente dijo, que no están en el Nuevo Testamento, ni en esos profetas que aparecen por internet diciendo la palabra de Dios, aleluya hermano, sino lo que él dijo en la Torah, lo que dijo en los profetas que están en el Tanaj, la mal llamada Biblia judía. Aprendamos de esa manera a ser libres de nuestro ego, conquistando más poder del que realmente tenemos. No ese poder mágico imaginario de los dioses y de las religiones. No esperemos milagros. No digamos como dicen los religiosos. Ahora les voy a leer algo que me mandó alguien. Muy típicamente religioso. Dios puede hacer ese milagro en ti si decides creerle. ¿Acaso Dios precisa que creamos en Él para hacer milagros? Es ridículo. Porque aparte, el propio Dios dijo, no dependan de mis milagros. No precisamos creer en Dios para que nos haga milagros. No es un negocio que hacemos con Dios. No lo ponemos a prueba pidiéndole milagros. Dios hace lo que Él quiere, no lo que nosotros le pedimos. U otra cosa, un tal Lucas dijo, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Ok, será cierto o no, no importa. Pero la cuestión es que se vende este mensaje como mágico y la gente busca ese Dios mágico que no es el Dios verdadero. El Dios que ninguna cosa es imposible, entonces pidámosle y entonces vivimos así en fantasías. La cuestión es, concentrémonos en hacer lo que tenemos que hacer, que es vivir construyendo Shalom, pensando, hablando, haciendo el bien y la justicia. Ser socios de Dios. Para eso no precisamos mucho, simplemente ser nosotros mismos. Te deseo lo mejor, Shalom y bendición.